Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso franciscano, sacerdote católico, y tengo el gusto de comunicarme de nuevo con ustedes con una nueva catequesis o tema sobre la Eucaristía que ya comenzamos a explicar o comencé a explicar en el tema anterior, tema 21. Vamos a seguir con otro tema que es la Eucaristía como misterio de comunión y el misterio de la Pascua. Todavía tendremos otro tema, el tema siguiente. Porque, creo que ya se lo dije la vez pasada, es muy importante, es fundamental, es eje fundamental de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia, este misterio de la Eucaristía que comúnmente se ha reducido a dos cosas: a la misa dominical y a la presencia de Cristo en el sagrario. Entonces, espero que con las explicaciones que les voy dando en estos días quede más claro el gran misterio que es la Eucaristía, la gran importancia que ha de tener en nuestras vidas, el gran valor que le hemos de dar a la hora de celebrarlo, como nos lo va a explicar precisamente San Pablo en el texto que vamos a comentar ahora. Pero también quiero comenzar citando el Catecismo de la Iglesia, que ya les mencioné. El Catecismo nos ofrece una reflexión muy prolongada sobre la Eucaristía. Les leo un pedacito del Catecismo a modo de resumen de lo que quiero explicar hoy. Dice: la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por las que la Iglesia es ella misma. Por las que la Iglesia es ella misma, es decir, por la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios. Estas dos experiencias, dice, constituyen a la Iglesia en lo que es ella misma, es decir, comunión. Y sigue el texto diciendo: en ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que, en Cristo, Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Entonces, en ella se encuentra, por una parte, la cumbre de la acción o del modo como Dios nos santifica, y por otro, la cumbre del culto que nosotros podemos dar en el Espíritu Santo y por medio de Jesucristo al Padre. Es decir, la Eucaristía es el misterio de culto por excelencia cristiano. Comienzo diciendo que estas palabras las podríamos atesorar y meditarlas, releerlas. Son una doctrina riquísima que nos las va a explicar San Pablo en su carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, tal como lo vamos a exponer ahora, en dos temas que son el tema de la comunión y de la santificación. El texto de San Pablo es de la primera carta a los Corintios, capítulo 11,
versículo 17 al 34. San Pablo parte del hecho y experiencia de la asamblea cristiana que se reúne para celebrar la Eucaristía. Entonces, el versículo 17 ya nos pone como punto de partida y de referencia que la Eucaristía conlleva la reunión de los hermanos, conlleva la asamblea fraterna, eclesial. Y luego viene a decir que ha escuchado cosas que parece que no están tan de acuerdo con ese misterio de comunión que celebramos en la Eucaristía. Con lo cual nos viene a decir que tenemos que cuidar mucho los signos que manifiestan que la Eucaristía es esta celebración fraterna y evitar los signos que contradicen ese carácter comunitario. Porque dice, ha llegado a mis oídos que cuando os reunís en asamblea, hay entre vosotros divisiones. Y sigue adelante diciendo, pues sí, es normal que haya diferencias, pero divisiones, cada cual dice, empieza comiendo su propia cena y resulta así que mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. Eso ya no. Dice, ¿es que no tenéis vuestras casas para comer y beber? En tampoco tenéis la asamblea cristiana, que no os importa avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué voy a deciros? ¿Felicitaros? No, de ninguna manera. Sirva para esto decir que los cristianos en este tiempo se reunían para celebrar la Eucaristía normalmente en la noche del sábado al domingo. Y como muchos de ellos venían de distintas partes lejanas relativamente, claro, en las afueras, digamos, de la ciudad de Roma o de la ciudad de Corinto, en las afueras de la ciudad, venían de gente de un sitio y de otro. Entonces, puesto que la idea era pasar gran parte de la noche celebrando, primero tenían una cena. Y pues se va dando ese problema. Que algunos cenan muy bien y otros pues apenas tienen algo que comer. Y entonces ahí, pues, como siempre pasa entre los humanos, los que tienen se juntan con los que tienen y los que no tienen se quedan por ahí, arrinconados. Dice San Pablo, pues no. Eso no puede ser. No puede ser, porque como va a decir después más adelante en este texto, nuestra comunión con Cristo es también comunión con los hermanos. Proclamamos un misterio que es el misterio de Cristo que da la vida por los hermanos, que no hace distinción y segregación de personas. Entonces, después de narrar los versículos siguientes
cómo Jesús instituye la Eucaristía, dice: por ello, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, se hace culpable de profanar el cuerpo del Señor. Examínese pues cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber el cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Sin discernir el cuerpo de Cristo, que no solamente es el cuerpo sacramental que comulgamos, sino el cuerpo eclesial con el que celebramos, con quienes celebramos la Eucaristía. Y no podemos dar honor al cuerpo sacramental y despreciar el cuerpo eclesial. Comulgamos con Cristo y comulgamos con los hermanos. Por eso, importante discernir el cuerpo. Esta palabra es muy importante dentro de la celebración de la Eucaristía. Discernir ese cuerpo de Cristo que es ofrecido a la muerte por amor a Dios y por amor a nosotros, por la gloria de Dios y por nuestra salvación. Con ese cuerpo comulgamos. Con ese cuerpo nos identificamos, que es lo que quiere decir comulgar. Entonces el cuerpo sacramental de Cristo y el cuerpo místico o espiritual de Cristo, eclesial, como he dicho antes, del cual Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. A este discernimiento, bueno, supongo que para todos, por si acaso a alguien no le es claro, este término de discernir. Discernir quiere decir distinguir o conocer distinguiendo lo bueno de lo malo. Conocer algo distinguiendo lo que está bien de lo que está mal. A este discernimiento sigue la comunión. Es decir, cuando uno discierne y se da cuenta de lo que este cuerpo de Cristo es y supone para mí, entonces comulgo o no comulgo. Porque esa comunión quiere decir asumir el misterio. El misterio de identificarme con Cristo en sus sentimientos, en sus actitudes hacia Dios y hacia el prójimo, identificarme también con mis hermanos, el prójimo, en lo que me gusta y en lo que no me gusta. Es decir, aceptar a las personas, no juzgarlas, perdonarlas si es necesario perdonarlas. Cuando nosotros comemos un alimento, o vamos a comer un alimento, tenemos que ver si ese alimento es bueno, si se ha guardado en buenas condiciones, si ese alimento nos cae bien o nos cae mal, porque hay alimentos que no nos caen bien. Y puede venir una infección, una indigestión. Entonces también, en ese sentido, cuando yo como el cuerpo de Cristo, discierno. ¿Cómo acepto yo a Cristo en mi vida? Su doctrina, sus valores, sus ideales, sus relaciones con los demás,
Puede ser que lo admire y diga qué difícil es ser, pero hay una aceptación de mi parte de que, como diría San Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia puede transformarme a mí, puede transformar mi corazón y mi vida, y por eso precisamente necesito estar unido a Él para ir transformando mi vida en la vida de Jesús, en el modo como Jesús vive, se relaciona. Eso es comulgar con Él. Quiero identificarme con sus sentimientos y con sus actitudes. Comulgar pensando que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo por sí solos van a tener un poder mágico en mí. Eso no, no se puede. No es así. Cristo cuenta contigo. Cristo cuenta contigo. No puede hacer cosas mágicamente. Por eso escuchamos constantemente cómo Jesús pregunta a la gente cuando va a hacer un milagro: ¿crees? ¿Depende de ti? ¿Depende de tu fe? ¿O les dice tu fe te ha salvado? ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Qué quieres que yo haga? Son expresiones que se desgranan en los relatos del Evangelio, en sus relaciones con personas que acuden a Jesús pidiendo ayuda o pidiendo curación. Este punto sí lo tenemos que tomar muy, muy en cuenta. Y fíjense, por ejemplo, pues en este tiempo el ayuno eucarístico, tal como lo entendemos hoy día, no tiene importancia, en el sentido de si como o no como antes de ir a misa o antes de ir a recibir la comunión, que si 1 hora, que si 3 horas o 12 horas, como pasaba años atrás. Para San Pablo eso, para la comunidad cristiana eso no tiene importancia. De hecho fue una norma que vino ya en la Edad Media, la de guardar el ayuno eucarístico. Lo que sí tenemos que cuidar es el ayuno espiritual. Ayunar de todo aquello que pueda desdecir de nuestras actitudes de comunión con Cristo. Ayunar de toda forma de pensar, de juzgar o actuar con las personas que no lo haría Jesús. Ese es el ayuno. Y eso significa también discernir el cuerpo, que es lo que dice a continuación San Pablo: examínese pues cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber el cáliz. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Sin discernir el cuerpo en toda su amplitud, es decir, que el cuerpo, como se ha dicho ya repetidas veces, no es solamente el cuerpo sacramental, sino el cuerpo eclesial, místico, espiritual de Cristo, que formamos la comunidad. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y débiles, y bastantes mueren por esta razón. Si nos hubiésemos o si nos hiciésemos la debida autocrítica, escaparíamos al castigo. De cualquier manera, el Señor, al castigarnos, nos corrige para que no seamos condenados junto con el mundo. Este modo de pensar de San Pablo suena un poco al estilo de su mentalidad judía, ¿verdad? Hoy día no pensamos que
que Dios esté castigando, sino que más bien cuando una persona no discierne y vive su vida cristiana con la reverencia y la auténtica fe, pues no le sirve de nada y puede estar endureciendo su corazón e impidiendo que Dios pueda actuar en él, porque recuerden que existe ese pecado contra el Espíritu Santo, que es precisamente cerrarse a la gracia de Dios, al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, no tienen mella en nuestra vida, ahí sí podemos decir que cada uno come y bebe su propia condenación. Y concluye el texto diciendo San Pablo: por tanto, hermanos míos, cuando os reunís para comer la cena del Señor, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que vuestras reuniones no sean censurables. Bueno, ese es un remedio que no se debería de dar, ¿verdad? Pero bueno, pues para evitar esos problemas, dices, si es que no sois capaces de manifestar vuestra fraternidad al celebrar la Eucaristía, pues mejor quitad esa parte de la cena y celebrar la Eucaristía solamente como cena del Señor, evitando la otra cena, la cena humana, en la cual, como he dicho al principio, unos cenaban muy bien y otros pues cenaban muy mal, y se daba esa ruptura dentro de la fraternidad. Bueno, pues merece la pena meditar mucho este texto de San Pablo, en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34. Para mí ha sido un texto que me ha cambiado hace ya muchos años mi visión de la Eucaristía, el valorar la Eucaristía como esta celebración eclesial, con esta exigencia constante, vivir la fraternidad, y al mismo tiempo que exigencia, pues es garantía de que yo puedo vivir la fraternidad, porque al unirme a Cristo, al comulgar a Cristo, puedo recibir de Él esa energía espiritual para vivir la comunión también con los hermanos. Por eso, para concluir, quiero dirigirles unas preguntas, que cada uno las valore, a ver qué le sugieren o qué le ayuda, cómo le ayudan a valorarse ante la celebración de la Eucaristía y a valorar la Eucaristía de una manera apta al grandísimo misterio que es. Primero, por ejemplo, ¿qué relación haces entre tu comunión eucarística y la aceptación de la voluntad de Dios? Tu comunión eucarística y la aceptación de la voluntad de Dios. ¿Puede darse una cosa sin la otra? Si celebramos el misterio pascual de Cristo, si cuando celebramos la Eucaristía, como ha dicho San Pablo, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva, es porque creemos que en ese misterio está encerrada toda la riqueza de la salvación y de la gloria de Dios. Entonces, se sigue de ahí que yo también esté dispuesto a vivir, a aceptar la voluntad de Dios con todas sus consecuencias en mi vida, hacer de mi vida un misterio pascual,
donde yo pueda morir a todo lo que es egoísmo para vivir en el altruismo o amor a Dios y a los hermanos? Segunda pregunta. ¿Qué actitudes tuyas pueden ser impedimento para participar adecuadamente en la celebración de la Eucaristía? ¿Qué actitudes tuyas interiores, en un momento dado, no va a ser siempre, pero puede ser que en un día concreto tienes una actitud muy negativa hacia una persona, una actitud muy negativa hacia una circunstancia de tu vida, no aceptas a esa persona, no comulgas con ese hermano o esa hermana, o no comulgas con esa voluntad de Dios que se manifiesta en un acontecimiento de la vida, de la historia o de cómo te van las cosas en la vida. Entonces, si eso sucede, si hay en ti esa actitud negativa, ¿cómo puedes participar adecuadamente en la celebración de la Eucaristía cuando tú vas a celebrar ese misterio de Cristo, que es entregarse total, plenamente a la voluntad del Padre? Tercera pregunta. ¿Qué signos faltan en tu vida personal para estar en sintonía con la celebración de la misa? ¿Qué signos se dan? ¿Qué signos no se dan en tu vida personal para estar en sintonía con la celebración de la misa? Por ejemplo, ¿celebras la misa como algo tuyo? Hay gente a la que parece que les molesta la presencia de otras personas. La misa es una celebración, la Eucaristía es una celebración comunitaria. No podemos sentarnos en la esquina del banco más remoto, de la banca más remota de la iglesia, para que nadie nos moleste cuando estamos celebrando con los demás este gran misterio de amor, de comunión con Dios y con los hermanos. Por ejemplo, o celebras la misa como una devoción, simplemente una costumbre buena para conseguir méritos, para rezar por tus difuntos o por tus intenciones personales. No, no es que eso no se pueda hacer, lo hace la Iglesia. La Iglesia reza por todas las intenciones de vivos y difuntos. Pero no es esa la intención de la Eucaristía. La intención de la Eucaristía es renovar, revivir espiritualmente en nosotros el misterio pascual de Cristo. Porque Cristo murió de una vez por todas, ya no muere. Ya lo dice también San Pablo. Cristo murió de una vez por todas, nos redimió de una vez por todas. A través de la Eucaristía nosotros estamos, como dice Jesús, reviviendo eso en su memoria, alabando y dando gracias y tratando de asumir de nosotros esos sentimientos de Cristo, que hagan de nuestra vida un sacrificio o una ofrenda. Sacrificio en el sentido de ofrenda, no sacrificio en el sentido de sufrir, sino haga de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios. Lo celebramos para tomar energías y vivir nuestra vida. O porque hemos vivido esa experiencia, ahora lo celebramos a través de la Eucaristía. Y finalmente, ¿en qué formas de vida proclamas lo que has celebrado en la misa? Luego, en tu vida personal, ¿cómo vas a proclamar lo que has celebrado en la misa?
¿Cómo vas a proclamar, cómo vas a manifestar, cómo vas a vivir que has muerto con Cristo y que has resucitado con Él? Que has muerto al egoísmo, que has resucitado al amor. ¿En qué concretamente crees que necesitas vivirlo hoy, cada día? Cada día puedes ir descubriendo un aspecto concreto en el cual puedas tú revivir ese misterio, asumir ese misterio en tu propia vida, de morir con Cristo y resucitar en la fuerza de su Espíritu. Pues ojalá, se nos acaba el tiempo, ojalá que meditando mucho estas palabras de San Pablo, pues nuestra celebración de la Eucaristía sea una celebración viva, que nos renueva en la vida con Cristo, en la comunidad cristiana a la que pertenecemos y en toda la Iglesia. Que el Señor los ilumine, que el Señor los bendiga. Paz y bien.